¿Qué observas, Pame? Mm, Estoy en una camilla y tengo en esta área de mi zona cerebral diversas conexiones. Tengo varias cables que van conectado a algo que no alcanzo a ver y también mi oído está conectado a una especie de máquina. ¿En este momento eres hombre? ¿Masculino? Sí, ¿Estás en el holograma o en dónde te encuentras? no, no estoy en el holograma. De acuerdo, masculino, ¿qué más puedes observar? En una camilla. Estoy en una nave. Ujú. De acuerdo, en una camilla puedes observar más seres en la habitación. Sí, hay otros dos a mi derecha y yo siento constantemente este zumbido como zin, 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 zin. Ujú. Viene de una máquina. Hay una máquina que lo está haciendo. Comprendo. Y Me, me tienen de mi brazo derecho. También tengo algunas conexiones. Eh, ujú, es como si tuviera varias mangueritas de estas que te ponen el suero de mi brazo derecho. Tengo tres. Tengo una en esta parte donde se dobla el brazo, a la mitad y en la muñeca. Tengo como son tres. sondas, como intravenoso. Sí, son las intravenosas. Así es. Eh, ¿Cómo te llamas en ese momento? Me llamo Me, Megnel. M- Megnel. Mejnel. Ya, Mehnel. Mejnel, masculino. ¿Te puedes describir físicamente, Mejnel? Sí. ¿Cómo es tu Eh, rostro? Mi rostro es ovalado, Ujú, alargado, un poco alargado. Tengo, tengo algunas eh, ligeras manchas, color eh, verde agua, muy claritas. ujú. ¿Tus ojos cómo son? Son alargados. Ujú. eh, ¿Son mi, totalmente co- negros o parecidos a no, nosotros, como en el holograma? son parecidos a los del holograma, pero más grandes. La Ujú, coloración es turquesa. comprendo. Tengo algo parecido a lo que le llaman cabello en el holograma. Ujú. Pero lo mío es más comparado a membranas. De acuerdo. Membranas. ¿Tus oídos, tu nariz cómo es? Mi nariz está bastante cerca de mi rostro. Eh, Mis fosas nasales son un poco más alargadas a las de los humanos. Mis Ujú, labios son un poco más alargados en comparación con los humanos, pero es que también mi rostro es más grande. Yo soy más grande. Yo mido 2.47, 2 metros con 47 centímetros. ujú, Tengo comprendo. 5 dedos. Ujú. Entre cada dedo hay membranas, hay sistemas de membranales y también eh, ah, En tus manos y pies son branquias. 5 dedos con membranas. Sí, también tengo un sistema de branquias, Comprendo. sistemas Ya. branquiales.
¿Y También tengo tus branquiales. orejas o oídos cómo son? Ah, no, no, no son sobresalientes como, no sobresalen de mi cabeza como los humanos. Ujú, Son un poco más apegados a mi zona craneal, porque también tengo un sistema de membranas que hace que se peguen un poco lo que ustedes llaman los oídos. En mi caso está un poco más adherido ujú, a parte craneal. comprendo. Entonces, ¿eras originalmente donde estabas, eres un ser acuático o anfibio? Mi, mi planeta, sí, somos una combinación humano-anfibio. Comprendo. ¿Tu raza Mechnel, cómo se llama? Se llama, eh, somos la raza Kuklet, 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 de acuerdo. ¿Y tu planeta, dónde eres origen? planeta Garlon, Darlot. Es Garlon, principalmente Carlot. sí. Ok. ¿Es principalmente acuático? Sí, en comparación con el sistema terrestre, nosotros solo tenemos un cerca de un 20% de tierra, veinte más, por ciento tierra y 80% sí, agua. de superficie terrestre, sí, Mechnel, ¿y está en cuarta dimensión tu planeta? sí, ¿En parte media? cercano a quinta, Ok, cercano a ok, quinta. comprendo. Entonces, estás en esa camilla, tu oído izquierdo está intervenido, de hecho, como que toda tu parte izquierda de tu cabeza y el brazo derecho principalmente. Así es también, eh, mi área de mi torso y de mi estómago, y también en lo que tú llamas hombros, tengo dos placas con las que me tienen sostenido a esta camilla. ¿Y estás en forma horizontal o vertical en la camilla? Estás acostado horizontal, Sí, estoy comprendo. acostado a todo lo largo de la camilla, sí. Ujú, de acuerdo, venimos a ayudarte, Mechnel. ¿Recuerdas cómo fue que llegaste a esa camilla? ¿Quién te puso ahí? Eh, no lo sé, ahora me doy cuenta que estoy siendo consciente de lo que está ocurriéndome. Ujú. Co- Eh, percibo que debajo de la camilla hay un, un hueco, a la altura de mi espalda, a lo que ustedes llaman de mi espina dorsal. Ujú. Hay, tengo unos elementos metálicos que, sostenidos, percibo por un sistema que pareciera tener ganchos en mi columna, Tu espalda media, como la mitad de tu espalda. baja. Espalda baja, comprendo. Tengo
Arriba, lo que sería para ustedes una distancia de 20 centímetros de mi cuello hacia abajo, a esa altura de mi espalda, y luego en medio, y luego, y posteriormente, eh, lo que ustedes tendrían 5 centímetros arriba de la cadera. De ahí también tengo ese sistema de ganchos. Y lo describes como un Eh, elemento metálico con gancho. ¿El gancho está dentro de tu cuerpo? sí, Ok, de acuerdo. sí, percibo que está sosteniendo eh, mi sistema vertebral, Ujú, mis conductos vertebrales. No soy incapaz de desprenderme de este sistema. No puedo, estoy adherido, es como estoy sujetado a él ujú. firmemente. Comprendo, Mehdi. Vas a quedar ahí pausado un momento. Venimos a ayudar y voy a hablar con Pamela. Y tú observas la información. Uno, la escuchas. Dos, déjame con Pamela. Tres, ahora. Pamela, ¿me escuchas? Sí, Describe la habitación o el lugar donde está Mehdi, Pamela. estamos en una nave y Ujú, hay 3 camillas en esta área. Enfrente, este Megnel está en la camilla del lado izquierdo, hay una central y una a la derecha. Hay ujú. dos, hay dos aspectos más recostados y también tienen conexiones similares. Es igual mismo que Mehdi, misma raza. El en medio no parece el mismo, parece otra raza porque él tiene una coloración diferente de piel. El en medio tiene una coloración como si fuera verde limón, pero también tiene en su cuerpo también tiene como manchas, como si Ujú. tuvieran algunas, sí, manchitas irregulares de una coloración un poquito más fuerte a la de Entonces, su tono general de la piel. de acuerdo, a la izquierda está Mechnel, a la derecha hay otro de la raza Kuklev y en el centro que Annika escanee su código genético. ¿Qué raza es el del centro? Dice que el del centro es raza Doglet, Doglet. También es similar, anfibio. Dice Annika que sí, pero ellos tienen más capacidad de soportar eh, más resistencia a condiciones ambientales fuera del agua. De hecho, Comprendo. esta cámara donde estamos está bastante húmeda, o sea, se siente humedad, como si estuviéramos en un clima tropical. Ujú, Ajá. comprendo. Enfrente de Esca, ellos hay un cristal y de hecho el cristal eh, se desempaña rápido porque tienen como un sistema a las orillas que hace eso, que se limpien los cristales, pero cuando no está, es que rápido se vuelve a empañar porque todo está muy húmedo aquí. comprendo. Escanea el código genético de Mechnel. ¿Qué porcentaje tiene de gen luz? Mm, Es 2.4% de gen luz. ¿El en específico o la raza? Kuklev. Sí, también el otro que parece Cooklet tiene raza 2.4. Excelente. El del Mm, medio, ujú. el del medio tiene 2.3. De hecho, si yo toco la zona cerebral de Meclet, no sé por qué, es como si me transmitiera imágenes de ellos conviviendo en armonía con
con seres que son como ballenas. Es Ujú. como si en su planeta hubiera ballenas. Eso, Es lo que vamos a le usar eso. siento. Justo ese momento, Pame, ahí te llega esa imagen, ¿no? Y está conviviendo con Sí, ballenas. sí, sí, lo veo a él con cerca, muy cerca de una ballena, pero los Vamos veo a, conviviendo como muy en armonía. de acuerdo. Paraliza ese momento de la nave, queda en pausa. Ocupa ese momento, ese recuerdo que te llega como vector, como portal. Y vamos Sí, ahí. Uno, dos, tres. Ahora. sí, estoy aquí. Es la información, planeta Carlot. Sí, ¿Qué observas que está ocurriendo? Ahí, veo en que ese. el agua en la que ellos están es muy, muy limpia. Ujú, Meglet eh, y su raza no, ellos no tienen ropa, o sea, no se les ve un traje con lo que cubran sus ujú, cuerpos, ujú, pero sin embargo todo el cuerpo, la verdad es que está lleno de esas manchitas muy bonitas, o sea, y los veo a ellos nadando con, con ballenas. Hay ballenas en ese planeta. de acuerdo. Y me ¿Ya está localizas? Ajá, dime. mostrando la ciudad. Es una ciudad subacuática, Ujú, eh, pero es como muy armoniosa. Es como si la hubieran creado. Es como si el planeta les hubiera ayudado a crear esa ciudad. No fue al revés. No es de que ellos hayan creado la hubieran ciudad. invadido, ajá, hubieran invadido y hubieran lastimado al planeta, sino al revés. Como que el planeta les ayudó a ellos a Conecta con la crear esa esencia. ciudad. Conecta con la esencia del planeta, Pame. Planeta Carlot. ¿Qué fue primero? O sea, la raza y después la ciudad. O primero la ciudad y después la raza. O fue simultáneo. Me están mostrando que este planeta, Carlot, tiene, al estar tan cerca de la quinta, me explica Anika, es un planeta, si me dice Anika, es un planeta 92% acuoso en su mayoría, 90% acuoso. Dice, porque incluso en la superficie hay bastantes ríos. En la poca superficie terrestre hay Ujú, bastantes ríos, lagos y lagunas. Pero de acuerdo. este planeta fue dotado, o sea, o es dotado por una conciencia superior debido a su cercanía con la quinta. Es un planeta que asimismo se armoniza y que asimismo se reconstruye una y otra vez y asimismo se ha preparado para albergar otros sistemas de vida inteligentes. Es un Ujú, planeta que él abrazó a diversas especies que buscaban un refugio ah, de paz. Y en uno de esos encuentros fortuitos, ujú. esta raza fue iniciada al principio por humanos luz que venía provenientes de la quinta. En un Comprendo. momento de su historia del planeta Carlot,
o Harlot, que también así le llegan a llamar. Un grupo de reptiles científicos tomó a esos humanos luz y les otorgaron cuerpos biológicos, encerrando a los aspectos lumínicos en celdas, pero los volvieron a insertar en el mismo planeta de donde los atraparon Ujú, para revisar su comportamiento y evolución. Sorprendentemente, el planeta los reconoció como sus hijos, aunque tuvieran un aspecto físico, y el planeta lo que hizo fue acogerlos. El planeta comprendió, es que es como si ese ujú. planeta tuviera en su centro también luz y alrededor de él, y tuviera también como una conciencia. Sí. Y dice, Entonces, ellos se ujú, comunicaron por el sentimiento y el planeta comprendió que debía resguardarlos. de Se acuerdo. hermanaron, se hermanaron. Ujú, de acuerdo, Y Pam. lo, Entonces, observa el momento donde está Mejnel. Está ahí, está jugando o en armonía con ballenas y adelanta el momento donde llega a los reptiles o alguna nave o cómo es que lo abducen o lo capturan y pasa a la nave donde conectamos. Adelanta el tiempo, busca dice ese momento. 200.000, no, 200 millones de años después de la primer siembra, sí, 200 millones de años en términos terrestres Ujú, posteriores a la primer siembra de esa especie, se regresó a revisar la cosecha, se regresó a revisar los resultados. Se ujú. pensó, o sea, esos reptiles habían determinado, o como ellos pensado, que esos aspectos biológicos someterían a la conciencia de ese planeta, Ujú, lo harían mínimo, pero al ver que se hermanaron, sufrieron una gran conmoción y frustración porque el experimento no salió como lo habían planeado. ujú, Así comprendo. que decidieron desalojarlo en su totalidad y destruir el planeta, porque no podían creer que los planetas, ese había sido, durante ese periodo de tiempo en el que lo visitaron, el tercer planeta cercano, muy cercano a la quinta que habían encontrado, que había desarrollado una conciencia. De acuerdo, entonces entiendo que querían que esta misma raza de Mechnel de alguna forma redujera la conciencia del mismo planeta. Exacto, Pero bueno, se hermanaron, o sea, hicieron un vínculo y me imagino que se fortaleció aún más. sí, Entonces llega esta raza, la misma raza que los puso en ese planeta, llegan a sí, abducir y destruyeron el planeta. exacto, porque no era lo que se suponía debía de pasar. De acuerdo, Y esos entonces, planetas albergues y se
terminaron a destruir a los planetas albergues. ¿Cuántos Descubrieron, planetas, cuántos planetas fueron? descubrí tres. Ujú, Los que encontraron en ese momento fueron tres planetas albergues y descubrieron que emanaban ondas. ujú, Los planetas emanaban unas frecuencias sonoras imperceptibles, así como las frecuencias sonoras imperceptibles que de pronto tienen las ballenas, comprendo. lo que representaba un riesgo porque temían que hicieran un efecto en cadena y más lugares tuvieran esto. De hecho, tenían sospechas de que posiblemente los humanos luz que estaban en la quinta, con su propio campo energético, estuvieran creando ese tipo de planetas. Los reptiles empezaron a considerar que era un ataque hacia ellos de la quinta, ¿sí? O sea, Ujú, como si hubiera humanos luz en la quinta enviando tanta energía, o sea, como para, no sé, disminuir la baja vibración de la cuarta que estaba modificando planetas cercanos a la quinta. de acuerdo, Pame. Vamos a indagar ahí. Entonces, en ese planeta Carlot, adelanta el momento donde justo empiezan a realizar la abducción de la raza o de este Megnel. De ese Eh, momento. lle- Ujú, Llegaron con aparatos y lo que hacían para capturar a los seres. aspectos Ujú, biológicos, sí, porque se sorprendieron con un planeta vivo que los estaba defendiendo. Entonces, lo que hicieron fue ellos tenían tecnología donde atrapaban a los aspectos congelándolos y los empezaron a sacar congelados del agua para que ujú, no se movieran, porque eran bastante veloces y ujú, además en el fondo del océano ellos conocían bastantes escondites. Entonces ya iban tres intentos de captura y no podían someterlos por su hermandad con ese planeta. Y además porque ahí era un planeta donde también se refugiaron, o no sé, los cetáceos. Era un planeta como refugio de una raza que se compara a los cetáceos de aquí de la Tierra. ujú, Pero comprendo. esas ballenas de ese planeta son 100 veces más inteligentes que las ballenas de la Tierra, eh, porque también Comprendo. son genéticamente, las sacaron también es como si, fíjate, es como si en la quinta dimensión hubiera, me dice Anika, todo lo que tú aquí conoces en la tercera dimensión es una copia burda, incompleta de lo que hay en la quinta. Ujú, Entonces me dice Anika, en la quinta hay algo que ustedes llamarían cetáceos superiores, muy superiores. Y esa raza, bueno, ese tipo de cetáceo ujú, se ha bajado como su aspecto un poco y su información, reproduciendo esos cetáceos en otros planetas, así como se hizo con los humanos luz, que se bajó su información, pero degradada a la cuarta y a la tercera dimensión. Entonces es por ajá, eso que en varias áreas de las dimensiones también se pueden encontrar esos cetáceos.
De acuerdo. Pame, antes de la nave, ahí para y regresa donde conectaste, que estaban en armonía con las ballenas o los cetáceos. Ve ese Sí, momento, ponte enfrente del cetáceo, de la ballena. sí, Tócala sí, y que tiene porcentaje de gen luz. sí. ¿Qué tiene? ¿Cuánto? Y 36%. ¿Te, te llega alguna información del cetáceo, alguna comunicación o simplemente emoción? Solo es mucho, se siente mucho amor, es mucho, es así como, es una sensación súper cálida Ujú. y, y se siente muchísimo amor, sin decir una palabra, no dice palabras, solamente Solo se siente emite muchísimo. sonido. Emite algún Sí, sonido. sí, sí, esos sonidos parecidos a los de las ballenas, pero este es como más grave. Eh, que Annika te responda ahí conectada con la información de ese cetáceo. Entonces, si esas ondas, esa frecuencia de su sonido, se dice que es curativo para ciertas enfermedades. Es como una terapia. Sí, ¿Es correcto? mm, sí, me hace sentir que sí, que de hecho me hace es que no me habla, no me dice palabras, me lo hace sentir y Ujú. yo te trato de explicar con palabras lo que me hace sentir, que un planeta, mientras más en armonía está, sus ondas que ellas producen se incrementan porque ya no existen interferencias sonoras, ajá, ni modulares. Dice, eh, los humanos que quieran conectar con nuestra vibración y nuestra energía deberán simplemente percibir desde el sentir en cada célula que se abre ante esta posibilidad. Nuestra comunicación es celular, nuestro trabajo es acuático porque en el agua se disminuyen las barreras sonoras y al contrario, se expanden. Somos voluntarias eh, para brindar estos intercambios de vibraciones en el beneficio de ustedes. No Ujú. pedimos nada a cambio, somos voluntarias. Dice, "Y voluntariamente les ofrecemos Ujú. estos sistemas sonoros. Hemos tratado de recordar sistemáticamente, celularmente y voluntariamente la máxima información posible vía sonora de la sexta y la quinta dimensión para ustedes. Aprovechenlo. Es un regalo que les ofrecemos. Eso. Excelente. De acuerdo. De acuerdo, Pame. Deja ese momento ahí. Agradecele al cetáceo. Y vamos entonces, regresamos justo donde van a hacer la abducción. Están congelados, los abducen, sale congelado el espectro, ¿verdad?
sí, De acuerdo, entonces ubica a Mejnel, lo congelan y lo empiezan a abducir de ese momento sí, para la nave. sí, Estás dentro de la nave, sí, ahí para el momento y llega, encuentra una entidad, un ser que lo está realizando dentro de la nave. listo. ¿Quién es? Es una especie de reptil, Ujú. pero digo es una especie porque eh, no se le ve la cabeza muy bien formada. Es como si no tuviera cuello, más bien. Como sin Eh, cuello. Ujú. ¿Lo sí, ves es como como si no científico tuviera cuello. o...? Sí, lo veo como un científico. Es Ujú. un, me está diciendo Anika, es un híbrido entre un reptil y otras razas que los draconis han modificado para hacerlos sus súbditos, porque en esta parte, en este cuadrante que estamos explorando, los jefes de estos reptiles modificados recibieron traiciones de algunos reptiles científicos originales. Entonces lo que hicieron estos alfa draconis que rigen este sector fue Ujú. generar sus propios científicos modificados solamente para satisfacer sus intereses. Me dice, por eso no tiene cuello, porque es una modificación genética. De Eh, acuerdo. eh, Eh, dice, para hacerlo más sumiso, que haga lo que dice el dragón. Ujú. Este científico híbrido extrae la información. ¿Cuál es su nombre? Se llama, ah, se llama Iucantia. Iucantia. Yucantia. Paralízalo y pregúntale a Yucantia quién es el líder de ese proyecto o de esa abducción. Dice el dragón, el dragón, eh, Ujú. Duar, Duarus, el dragón Duarus. Duarus. El dragón Duarus seguramente es quien tiene a los seres luz de esa raza. Y quien lidera esa nave es alguien más o es el mismo Yucantia. Dice, somos un grupo de 500. Hay algunos de nosotros especializados en el manejo de la nave. Ujú. Yo solo soy un analista. Yo solo saco muestras biológicas y realizo los análisis que me solicitan. Análisis del cambio biológico del ADN de nuestras muestras recolectadas en este caso. Ujú. De acuerdo. Entonces el jefe es dragón Duarus, que lo llame Yucantia. Llega Duarus, uno, dos, se presenta y paralizado, neutralizado enseguida. Tres. Llegó Duarus. Sí, Descríbelo, Pam. Dragón. es un dragón de 3 cabezas. Es totalmente negro, pero de la parte media del cuello tiene muchas escamas doradas Ujú. que van formando algunos espirales.
sobre lo negro de las demás escamas. Tiene los ojos rasgados, son verdes, verde azulados, con la pupila vertical alargada, tiene cuernos, tiene Ujú, lengua bífida, mide 5 metros con 36 centímetros, tiene 4 dedos con garras gruesas, tiene también algunas púas en su columna, desde cabeza hasta la punta de su cola, pasando por columna. Tiene las patas inferiores mm, gruesas. ujú. eh, Tiene alas. Listo. Camina en cuatro Sí, o en dos camina erguido. patas. Erguido. Erguido. De Sí, acuerdo. Paralízalo, déjame con Dwarus. Pame. sí. Ascabio. Uno, dos. Con Dwarus. Tres ahora. Dwarus, ¿me escuchas? Claro que te escucho, humano. Nuestra Estás conexión. aquí, estás aquí protegiendo a los débiles, defendiendo a los débiles. Liberándolos es como actúa el ser luz o humanos luz en grupo. Liberando. Estás paralizado, tres cabezas, dragón negro. ¿Qué esperas encontrar con ese experimento? ¿Abduces? ¿Les extraes código genético? ¿Qué es lo que esperas encontrar de estos seres? El porqué de su debilidad, el por qué no se fortalecieron y sometieron, el por qué no lastimaron y modificaron. Ujú. Eso investigo. No Bien, debió de haber sido así. entiendo. Y por lo que se entiende de la información, estaba el planeta originalmente con seres luz. Tú los capturaste, mm, hiciste ese aspecto físico y lo reinsertaste al planeta. Así es. Fue mi plan. Los humanos luz no tienen derecho a estar en un planeta, porque sabes cuáles son sus planes. Eh, Sus planes son avanzar, son infiltrarse, son seguir descendiendo por la cuarta, infiltrados, ocultos, hasta llegar a la tercera, lo más completo que puedan, y después liberarlos a nosotros, a nuestros tesoros, liberarlos a ustedes de nosotros, humanos. Ujú. Por eso no se les puede permitir avanzar. Y estos planetas refugios deben desaparecer. Y Fueron idea de los humanos luz también. lo que ocurrió fueron tres planetas. O sea, abdujiste a la raza para tu experimento y destruiste tres planetas en ese momento. Ah, sí, todos eran traidores, eran razas de traidores. Todos Y, estaban buscando cómo descender de la cuarta y el para ayudar en la... planeta, este planeta Carlot, donde estamos conectando, tiene su propia conciencia. Desde tu perspectiva, Draco, ¿cómo explicas eso? ¿Lo entiendes? Una de las teorías es que son planetas demasiado cercanos a la quinta, que antes no estaban ahí tan cercanos, pero creemos que los humanos luz sobre todo de la sexta y la quinta dimensión, están generando un campo electromagnético para jalar a nuestros planetas, originalmente creados para someter y torturar. Creemos que estos humanos de la sexta y la quinta están modificando los campos áuricos
para jalar a los planetas hacia su frontera cercana con su dimensión y así otorgarle esos rasgos inteligentes a esos planetas. Eso es lo que creemos. Ujú. La cercanía a la quinta. Entonces, Duarus, estás ahí paralizado, neutralizado. Debes de tener en tu imperio, en tu sistema, al ser luz de Mechnel. ¿Es correcto? No te lo voy a dar. No te lo voy a dar, humano. Frente a ti, al conteo de tres, vas a observar a los seres luz, Masarna y Anika, fusionados con sus aspectos físicos. Máximo esplendor. Uno, dos, frente a ti. Tres, los observas. ¿Qué puedes observar? No te lo voy a dar. Ah, mátame. Desaparéceme si quieres, pero no te lo voy a dar. No te lo voy Una. a dar. ¿Sabes por qué? Porque él es un pacifista. ¿Sabes Ujú. por qué no te lo voy a dar? Porque es un pacifista. Porque trae consigo en su sangre esas ideas de hermandad, esas ideas de respetar a los animales, de respetar los entornos. Eso es ridículo, por eso no te lo voy a dar. Observa Duarus frente a ti. Está el ser luz Anika. Y te dice, te obliga en tu propio idioma que des toda la información. Lo escuchas y lo entiendes. Uno, dos, tu propio idioma. Tres ahora. ¿Qué sucede? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ser luz de Mechnel. Lo tienes en tu planeta central. ¿Cómo se llama tu planeta Sí, central? Nombre, ahora, planeta central. no, mi candela. Ah, Nuricantela. ¿qué más Nuricantela. necesitas? Ujú, a eso vamos. Sistema, nombre del sistema. Ahora, Sistema. Brumantila. Ah, Brumantila. ¿Cuántos planetas tiene ah, este sistema? ah, 9. 9 planetas. ¿Y cuántos humanos luz tienes capturados en total? Cifra exacta. Ahora, 190.000 millones. comprendo. Duarus La mitad son paralizado. pacifistas. Ah, Paralizado ah, frente a ti una pantalla. Frente a ti una pantalla. Y en esa pantalla observas holograma 2025, línea de tiempo 2025, holograma Tierra, a aspecto físico Christopher. Lo observas. ah. Sí, es mío. Es Ah, Mehner en esencia. ah. Sí, De mío. acuerdo. Y de nadie más. Ujú. Esa es tu idea. Vamos a usar esa pantalla como portal, como vector, y nos trasladamos al hogar de Christopher. Paralizado. Uno, dos. Vamos al hogar. Tres. Ahora. Duarus, estás neutralizado y obedeces. ¿Cuántos implantes tiene en este momento Christopher? Total. 452. Ujú. ¿Cuántas abducciones le has realizado? Ah, 96. ¿Y parálisis de sueño? Es 73. Comprendo. Entidades que manipulan ahí en el hogar. Cifra total. 9.
porque también son míos, porque no Ujú. los puedo dejar que vivan en paz, porque empiezan con sus ridiculeces, a abrazarse, querer llevar paz a todos, a otros, a otros países, a otras ciudades, empiezan a organizarse, a hacer colectas, a donar. Comprendo, llama a esas entidades. 9 entidades te obedecen y llegan ahí, al lado tuyo, paralizadas. Ahora, portales en casa de Christopher, ¿cuántos hay? Cifra. Portales en Ay, casa. ah, 12 portales. De acuerdo. Ahora, Duaru, sigues paralizado. Te obliga Anika en tu idioma. ¿Cuántas entidades existen en el holograma bajo tu poder, tu dominio? Cifra exacta. 42.000. Naves en el holograma. ah, Cifra. 22. Centro de operaciones en nodrizas o en bases. O ambas. Ambos. ¿Cuántas nodrizas tienes, Duarus? 6 ¿Y bases? bases. Tengo 40. Odio a los pacifistas. Odio a todos los que quieran estar en paz. Comprendo. Nosotros no te odiamos, simplemente nos liberamos y tu destrucción es Pero reacción en ya ustedes cadena de la sí. liberación. Pero ya ustedes sí los odio, los aborrezco. Por eso me los como vivos. Por eso los tengo prisioneros. Por eso. Van a ser liberados bases, 40 bases subterráneas o subacuáticas. Ambas. Comprendo. En tu idioma, Duarus, ordenas, eres obligado, ordenas en tu idioma a desalojar a esas entidades, 42.000, y abordan las naves. También desalojan esas bases, centro de operaciones. En tu idioma, fuerte y claro, ahora. Agunekila hasekite ala belejiaste agurantilaste de. Ah, listo, humano. Pero una Te ven. advertencia te daré, yo regresaré. Vas a ser eliminado por completo. Eso es imposible. Nos abordamos en la última nave y nos trasladamos a ese planeta central, Nuri Cantela, sistema Brumantila 1, 2, planeta central 3. Ahora, llegamos. Sí, Observas tu sistema de defensa, tecnología, naves y raza paralizado. Quedas ahí inmóvil, vas a observar la destrucción. Duarus, déjame con Pamela. Quedas paralizado. 1, 2, con Pamela. 3 ahora. Pamela, ¿me listo, nena. escuchas? Sí, sí, Describe listo. el planeta Noricantela. Es un planeta que tiene una coloración como azul metálico. Ujú, Todo parece hecho de metal. Todo, 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 todo. Es como si tuviera fábricas también, ujú. como si tuviera una fábrica. Comprendo. Em, ¿Cómo sientes que es frío? ¿Qué Es sensación te muy da? frío, me da mucho frío. Y eh, es como si algunos humanos tuvieran grilletes en los pies. Humanos luz. Ajá. De acuerdo, localiza. Carica localiza al ser luz de Mejnel. ¿En qué condiciones está? Muy debilitado. Está con grilletes, encapsulado. Eh, Está solamente debilitado. Y De acuerdo. es como si lo tuvieran en una especie de lodo, enterrado. Ujú.
Comprendo que Annika y Mazarna lo liberen, lo sacan de ese lodo, lo recuperan a su estado original 100%. Ya, y ahora que lo sacan del lodo, ahora sí se le ven los grilletes en los brazos y en los pies, pero ya Mazarna lo está cortando. Comprendo. ¿Liberado? Ajá, De acuerdo, Pame. Esa identidad del ser luz válida, si es correcto, Hercualintum. O te da otra identidad. es correcto. Her, escucho Herquantum, Her, Herquantum, Herquantum. Herquantum, ¿Qué dimensión tiene? Hercualintum. Me dicen mucho 12D, 12D. Herquantum 12D. Sí, De acuerdo. Ya está fortalecido y también asiste Mazarna, Herquantum y Anika. Liberan a todos los seres luz. 190.000 millones de todo el es sistema Brumantila. así. También liberan aspectos físicos, reacción en cadena, 9 planetas. ¿Cómo lo hacen? Eh, Mazarna está quitando los grilletes a todos los humanos luz, de brazos y pies, a los que están igual en lodos, los sacan, Ujú. los libera, los fortalece. Sí. Eh, sí, los sacan, los liberan, los fortalecen y los colocan en otro lado, a que se sigan recuperando. Ujú. Pero algunos ya se sienten más fuertes y comienzan a ir a ayudarle a Mazarna y a Anika para que sí estén mejor. Comprendo. Cuando se hayan fortalecido y destruyan toda la tecnología de los 9 planetas, Duarus observando, me lo dices. Listo. Aspectos físicos desencarnados fusionan con su ser luz y pasan a quinta. Y aspectos Listo. físicos encarnados regresan al holograma. Eliminan toda la tecnología, la información y partículas de este sistema bromantila al 100% de todas las espirales de tiempo. Ajá. ¿Hecho? Hecho. De acuerdo, observa Dwarus y regresamos con Dwarus y el ser luz Quantum al hogar de Sí. Chris. Vamos al hogar. Así. Quantum comienza a eliminar con mucho cuidado 452 implantes de cabeza Sí. a pies. ¿Cómo lo Sí. hace Pame? Se le está acercando mucho a su cabeza y están sacando todo lo que es la zona pineal y lo equilibran, lo armonizan. Ujú, Y ahora ya están sacando todos, todos, todos los implantes. ujú. Van a comenzar a borrar engramas. Están revisándole las piernas. Ujú, Le están quitando un dispositivo muy grande que tenía de la cadera al tobillo, sobre todo de su pierna derecha. Un implante muy grande a la altura de su vientre. ujú. Listo. Le están revisando la columna. Eso, ajá. Ah, tiene varias vértebras
Pame, Eh, que Anika se concentre en la lumbar. L5, L4, tiene una hernia ahí. sí, ok, porque también le iba a revisar las de acá arriba, unas de acá arriba, que es como que le están haciendo su columna así, Ujú. como jorobadita parece. ¿En la zona torácica o en Y cervical? mm, en cervical, Ujú. ahí es como si estuviera tomando una forma curveada, más curveada de lo normal. Y en la lumbar me enseñan, sí, justo como sí, las 5, 6, sobre todo, es como si estuvieran aplastando o estuvieran muy pegadas, si estuvieran aplastando el nervio. Válida, Incluso Pame, es L4, L5 y entonces seguiría la S1, sacro. Válida esas sí, tres. L4, L5, S1, que lo haga Anika. Lo escanee a detalle. ajá. ¿Qué sucede? Hay un dispositivo en forma piramidal, es metálico, Ujú, pero está causando una inflamación hasta hasta la vértebra, no sé, creo que es 6, 7. Yo veo inflamación un poquito más arriba, desde el sacro, ujú. y luego cuento arriba 7 vértebras más O sea, del que sacro, causan inflamación. 7 vértebras hacia arriba. Ajá. Ok. Que extraigan ese dispositivo con mucho cuidado. Anika. Sí, porque además ese dispositivo le causa mucha inflamación a él en la Ujú, altura de su vientre. Es como mucha presión. ujú. Comprendo. Que lo extraigan con mucho cuidado y que cure, sane esa zona. Que no quede ningún residuo. ¿Cómo lo hace, Pame? Listo, ya lo están removiendo. Le Ujú, abrieron un poquito en la zona del sacro, porque justo ahí es donde está ese dispositivo. Es un dispositivo en forma de piramidal metálico y tiene alrededor varios como códigos en un idioma que no reconozco, ujú, pero sé que son códigos porque percibo esa energía. ujú, Entonces se le están sacando por esa zona del sacro. Es como si lo sacaran de su energía ujú. de la columna. Ay, ya podrá descansar mejor. De acuerdo, que eliminen ese dispositivo, partículas al 100% eliminado. Listo. E igual, cervical, la cervical es libre de dispositivos, de implantes. Están cambiando porque tenía Ujú, dos adheridos como a la vértebra. Es como si, imagínate que la vértebra hubiera estado forrada por un metal. ujú. Eran dos. Sí, dos que se juntaban y lo encapsulaban. Ujú. Lo eliminan. Listo. Perfecto, Pame. Ahora valida también en Christopher todo su lado derecho del rostro. Boca, oído, cerebro, cabeza. Lado izquierdo, perdón, lado izquierdo. Sobre todo el oído. ¿Qué sucede?
Sí le está quitando todos los aparatos. Es que dice Anika que él estaba percibiendo toda la aparatología que le colocaron Ujú, en la nave en el lado izquierdo. Entonces se ujú, lo está quitando, pero además le está quitando todos los residuos e implantes. entiendo. Cuando esté limpio, me lo dices, Pame. Listo. Eh, Me indican que es posible que le siga molestando un poco el oído. Ujú, Ajá. Y al morder. Porque hay también unos implantes en esta parte de su mandíbula, ujú, en ambos lados. Se lo van a quitar para disminuir esa sensación de que no puede morder bien o que le duela al morder. ujú. De acuerdo, que extraigan el implante de mandíbula. Listo. Ujú, excelente. Ahí en su hogar, Pame, ha eliminado los implantes totalmente. Ahorita están revisando Ok. Ujú. todos los vórtices y los están eliminando ya y están eliminando cualquier paso que exista de su casa a la cuarta dimensión, lo están destruyendo. Los portales, de acuerdo. Es muy importante que él se mantenga relajado, lo más relajado posible. Ujú, En su casa había algunas gárgolas que pasaron por esos portales. ujú, Esas gárgolas provocaban bastantes discusiones y malentendidos, dificultad para comunicarse efectivamente. ujú. De hecho, hay como Ah, faltas de respeto y comunicación sí, fallida con sus miembros de la familia, esposa, hija y nieta de la esposa. sí, porque había gárgolas y la nieta era muy manipulable por una de ellas. Esa gárgola tenía como su nido, será un nido, Ujú, donde ella permanecía ahí, en el comedor de la casa. comprendo. También La había gárgola. otra en la cocina. Eliminadas esas gárgolas, eran de las 9, ¿no? Entidades de la casa. Sí, Comprendo. Am, con Christopher, poca vida social, no hay muchas amistades, siente una sensación de traición o que lo van a traicionar. ¿Qué pasa ahí? ¿En gramas? tiene gramas ancestrales. Ujú. Eliminados. Me dicen, esos estirpes que lo manejaban durante mucho tiempo intentaron que él fuera como más agresivo hacia sus allegados. Me dicen en 1886, Ujú, él estudiaba en un colegio, escucho Minnesota. ujú, Mm, Ahí vivió el repudio de sus compañeros. ujú. Ahí se originó ese bloqueo y Ahí, el engrama. sí, entonces ahora lo que van a hacer es quitar el engrama de esa vida, Ujú, para que ya no lo tenga en esta y ya él tampoco se sienta con la necesidad de alejarse. comprendo. Le dice a Eliminado. Annika, Ujú, Annika le dice a Chris, siempre debes de recordar que mientras estés
enfocado en ti, dentro de ti, y escuches lo que te hace sentir bien, sientas aquello que te hace sentir bien, tú estarás protegido, tú estás protegido, no tienes por qué resguardarte o alejarte. Disfruta de la vida, Ujú. comparte tu sentido del humor, comparte tus aficiones, vuélvete a abrir a la vida, Excelente. Tiene también la sensación de que es perseguido como por un grupo de personas, un grupo organizado. porque son entidades mandadas por ese dragón para Ujú. quitarle la paz. Comprendo. No quieren que él conecte con su paz. Ujú. Y a raíz de que sienta su ser luz, además de que esta jerarquía ya fue eliminada, esa sensación desaparece. Exacto. Sí, ahora siéntete envuelto, rodeado de tu mano luz, de Her Quantum o Her Qualentum. Ujú. Dice Anika, a veces existen mm, dificultades de transmisión de transmisión de la información sobre nuestros nombres, ah, puesto que procuramos hacer un sonido similar y fácil de reconocer por ustedes, ah, Ujú. más sin embargo puede ser variable el Comprendo. sonido. Y la, Entonces intentamos reproducir nuestros nombres en base a sus sistemas fonéticos. de acuerdo. Y la dimensión que validen si es 12 o 17. 17. De acuerdo. Entonces, esta. 17. Que es su ser luz, Her Quantum, eleva el rango de frecuencia y el rango de vibración del hogar. Se eliminan portales, dispositivos y también elimina a ese dragón Dwarus por completo. Todas sus partículas eliminadas, al igual que sus bases, 40 bases en el holograma, eliminado al 100% partículas de todas las espirales de tiempo, PAME, sin posibilidad de reintegrarse. Listo. Excelente. Conecta con ese momento de Mechnel, cuando está en su planeta, en armonía con las ballenas, con los cetáceos. Bien. Seres luz fueron liberados Sí, de Mechnel e incluso del cetáceo. Entonces todo el planeta fusiona con su ser luz, la raza, y observa que pasan a quinta. listo. Están muy contentos. Excelente. Pasaron a quinta y en el hogar ya con Chris, por donde va a fusionar su ser luz. Zona sexual. Déjame hablar con Her Quantum Pame. Uno, dos, Her Quantum. Tres. Ahora. Her Quantum, ¿me escuchas? Es muy bello, sí, la manera en la que te escucho. Muchas gracias. Liberado de esa línea de tiempo. Te escucha tu aspecto físico, Chris. ¿Tienes algún mensaje, algunas palabras para él directamente?
Her Quantum. Mm, No he escuchado ningún. ¿Tú tienes Debes algún mensaje para tu aspecto debes físico? de, debe de estar tranquilo. Ujú. Debe de, es importante estar tranquilo para que toda la intervención a su aspecto físico fluya. En el momento de la cirugía, Ujú. eh, yo puedo ayudar a guiar las manos del médico para que todo sea más preciso. Justo, justo eso, Her Quantum. El próximo lunes tiene tu aspecto físico una cirugía de zona lumbar, lo que acabamos de extraer del dispositivo de manera física. Tú estarás ahí presente, él debe de sentirte, estar tranquilo y con ese rango de vibración alto, todo saldrá en orden, con el cirujano y todo el equipo que va a estar ahí haciendo su trabajo. El médico terrestre Lawrence Mermelstein, está altamente capacitado, es muy profesional y estás en buenas manos. excelente. No te preocupes, suelta la preocupación porque yo estaré contigo. Chris, ¿tienes algunas palabras o algún comentario para tu ser luz directo? Jer Wellington, gracias por estar ahí. Lo que quería dejarte saber que estaba solamente preocupado por eso y estar seguro que todo me iba a salir bien. Y pues en otras ocasiones vamos a ver si liberamos también algunos seres de luz de mi familia. Y pues eso era lo único, lo más importante. A ver, eso era lo más importante. Y la sesión ya me ha contestado muchas preguntas. Y otra cosa es que en cualquier momento que yo pase cualquier coraje la mayoría de las veces que yo paso coraje, rapidito me doy de cuenta y bajo el nivel del coraje porque sé lo que está pasando. Y lo que te quería dejar saber es que no te dejes atrapar en ningún momento, porque siempre pueden surgir otras ocasiones que yo me conecte con Ernesto y de ahora en adelante vamos a ver si hacemos unas sesiones mensuales para ayudar a la familia y si hay que ayudar a otras personas. Pero en ningún momento te dejes atrapar y mantente siempre protegido. Y gracias por estar ahí por mí. Eso es todo. Gracias De por tus acuerdo. palabras. Será más difícil mi captura a partir de esta conexión e integración entre nosotros. Jamás lo dudes. Gracias. Nuestro Her Wellington, ¿estás listo para ingresar a tu aspecto físico? Sí, Déjame con Pamela. Abrazo de luz, amor infinito, con Pamela. Uno, dos, tres. Ahora, ¿dónde me listo. escuchas? Sí,
por donde ingresa, observa por donde ingresa el ser luz. Zona sexual. Ujú. Excelente. ¿Ya ingresó? Sí, Perfecto, también. sí. Sales luz, se eleva el rango de frecuencia del hogar, quinta dimensión. Te despides. Cuando estés lista para regresar, me lo dices. Lista, Neto.